para dormir una siesta así de tranquilo, hay que estar muy tranquilo. Para darte la tranquilidad que necesitas siempre, tus seguros en Laboral Cucha. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tiempo para repasar los principales titulares de la semana. El lunes la reina Letizia abría el curso escolar en Navarra, un día en el que seguíamos pendientes del caso Osasuna. 8 exdirectivos del club ratificaban en la Audiencia Provincial de Navarra el acuerdo con Fiscalía y la Hacienda Foral, por el que han sido condenados a penas de entre 16 meses y medio y 28 meses y medio de prisión, aunque no irán a la cárcel. Primera parada en el colegio Nuestra Señora del Patrocinio en Milagro. Saludo entre autoridades, al alumnado y a quienes se habían acercado hasta allí para recibir a la reina. Inauguración oficial del curso escolar, pero adaptado a la COVID-19, así que en el interior solo han visitado una de las aulas. La reina Letizia mantiene su agenda, a pesar de que la princesa Leonor está confinada por un positivo en su clase. Preguntada por ella, ha dicho que está bien. Expectación también en el Instituto EGA de San Adrián, con cambio de mascarilla incluido. Estas alumnas de tercero de la ESO han podido charlar con la reina sobre el inicio del curso. La visita ha incluido también un recorrido por el aula alternativa, donde recibe clase alumnado con discapacidad intelectual. Allí doña Letizia ha recibido varios regalos. Un día de clase diferente. La verdad es que nos han sorprendido gratamente los alumnos, porque el comportamiento ha sido ejemplar. O sea, se han portado todos muy bien, la han aplaudido cuando la han visto, no ha habido gritos, no ha habido ningún problema y además en clase las primeras horas han estado tranquilos. Sí, hombre, sí, que alguien venga, alguien importante que venga aquí, pues creas que no, gusta. Sí, bueno, pues nos sentimos un poco importantes, pero bien, sí. En la biblioteca han mantenido una reunión con la comunidad educativa del centro. El Club Atlético Osasuna y 10 exdirectivos acusados de delitos contra la hacienda pública han ratificado hoy aquí en el Palacio de Justicia un acuerdo alcanzado con la Fiscalía el pasado viernes que ya es firme. Y así ha sido su llegada. Han saludado a los periodistas. Hola, buenos días. Hola. Y han entrado con prisa, aunque el inicio de la vista ha empezado más tarde. Ya en la sala del jurado se ha celebrado una sesión express que no ha alcanzado ni los 10 minutos. Manteniendo las distancias se encontraban los exdirectivos Pachi Izco, Miguel Archanco, José Manuel Purroyo Vizcay, entre otros. Sus letrados han tomado la palabra para dar su conformidad al acuerdo y posteriormente han sido los propios encausados quienes lo han ratificado uno por uno. ¿Ratifica usted el mismo acuerdo? Ratifico, señoría. Ratifico el acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, certifico. Finalmente, el juez ha declarado la firmeza de la sentencia tras confirmar las partes que no habrá recursos. Se levanta la sesión. El acuerdo contempla una multa para Osasuna de 1,4 millones y 45 meses sin poder tener subvenciones, ayudas e incentivos fiscales, así como penas para los 8 directivos de entre 16 meses de prisión y 28 meses. A la salida, el presidente de Osasuna, Luis Zabalza, ha dicho estar contento. Porque lo importante es ir terminando estos procesos judiciales para que el nombre de Osasuna vuelva a ser, bueno, pues solo hablemos de que le ganamos al Cádiz o que hemos fichado a no sé quién. Aunque Zabalza ha añadido que el hecho de no tener ahora ayudas económicas unos meses supone un gran perjuicio para el club. El martes, la consejera de Derechos Sociales, Mari Carmen Maeztu, comparecía en el Parlamento para dar cuenta del panorama actual que, ha dicho, es mejor que en tiempos pasados, pero que no tiene que servir como excusa para bajar la guardia. Días en los que en la comarca de Pamplona especialmente se veía afectada por la polilla del boj, un insecto muy perjudicial para el medio ambiente. Cierto respiro en las residencias navarras donde descienden los contagios. Actualmente hay 31 mayores de 8 centros con coronavirus. Son 4 menos que la semana pasada. La situación dista de la de tiempos anteriores, pero el Gobierno insiste, no hay que bajar la guardia. Resulta esencial extremar las medidas de prevención, de detección y de acción frente al virus. Por eso ha anunciado que se está formando a las plantillas de los centros para que puedan realizar pruebas PCR. Además, mañana abre las puertas un nuevo centro intermedio que acogerá a mayores con COVID y se unirá así al ya establecido en Argaray, tal y como reclamaban los alcaldes de la Ribera. En la Ribera Alta, con 15 plazas. Son algunas de las medidas que ha detallado la consejera dentro del plan de contingencia frente al virus. Lo que no se conoce todavía es la auditoría encargada por el Ejecutivo. La oposición pide transparencia. Hay denuncias por incumplimientos en procesos preventivos.
Desde luego, para nosotras es muy importante que se haga un control riguroso y un seguimiento riguroso de todo esto. Y luz y taquígrafos. Creo que lo más grave que ha ocurrido en este país en los últimos años es que a día de hoy no sepamos cuántas personas fallecieron en la primera ola del COVID en residencias y en sus domicilios. También se ha puesto sobre la mesa el régimen de visitas porque la falta de compañía, dicen los grupos, está pasando factura a los mayores. Tienen derecho, recalco, en una situación de relativa normalidad, a estar informadas de cada situación concreta y a tomar sus propias decisiones. Vamos a ver cómo cuidamos ese bienestar psicológico y cómo podemos poner en valor los vínculos familiares, relacionales que tienen las personas que están en una residencia. El Gobierno responde, todas las decisiones se toman en busca de un difícil equilibrio entre los derechos de las personas y la salud pública. En este estado estaba esta mañana la estación fija de monitoreo de mariposas nocturnas de Ilundain. Estiman que hay 50.000 ejemplares de polillas de boj atrapadas en una sola noche. Yo veo que están acabando con el boj. Ciertas zonas se están comiendo todas las hojas. Pero el año pasado los bojes que al lado de mi casa no queda ni uno y no sé si van a brotar ya. A todos los sitios que vaya tocas un poco y salen en manadas. Una especie invasora que llegó desde Asia, primero a Alemania y después se extendió a España. La polilla de boj se aloja en este tipo de plantas que le proporcionan alimento y le dan cobijo. Desde que apareció en Navarra este tipo de polilla en 2015, su población no ha dejado de aumentar hasta convertirse en una plaga. Así que no se alarmen si piensan que el invierno se ha adelantado a septiembre. Está toda la terraza, todo el jardín, todo parece que ha nevado. Desde el Departamento de Medio Ambiente aseguran que han venido para quedarse. Es muy difícil que desaparezca ya, porque parece que está adaptada bien al ecosistema. Otra cosa es que podamos llegar a convivir con ella. Poco a poco el ecosistema acaba readaptándose a ellas. Por eso mismo han surgido diferentes iniciativas que buscan preservar el boj, el gran perjudicado de esta plaga. En Navarroea, en Erro, han recogido semillas y las estamos guardando en nuestras instalaciones en Miluce de Banco de Semillas de Navarra. De momento tocará agudizar el ingenio para deshacerse de las polillas más molestas que se cuelan en nuestros hogares. Las mato con la fregona o con lo que sea, si están en el techo. Desde Medio Ambiente afirman que no tiene ningún efecto sobre la salud de las personas y estiman que las molestias se irán en unos días. Seguían en aumento los casos de alumnos confinados por estar en contacto en las aulas con casos positivos de coronavirus. Por ello, el miércoles el Ejecutivo pedía responsabilidad a las familias. Y hablábamos de la situación del pequeño comercio, que dicen es crítica. El miedo al contagio y a la crisis económica ha hecho descender de nuevo unas ventas que habían remontado este verano. El Gobierno está satisfecho con el inicio de curso. Estamos viendo que hay un cumplimiento generalizado, total dentro del ámbito de los centros. Por tanto, tenemos que tener satisfacción. Nuestros hijos y nuestras hijas les garantizo que están mucho más seguros en el entorno escolar que fuera del entorno escolar. A pesar de que la cifra de menores confinados aumente día a día, los centros cumplen, dice el portavoz del Ejecutivo Foral. Ahora es tiempo, ha insistido, de que lo hagan las familias. Para que fuera del entorno escolar se cumplan los criterios de distancia, de uso de la mascarilla y de higiene de la misma manera que se hace dentro del centro escolar. Asegura que los contagios detectados en las escuelas llegan desde fuera de las aulas. De momento la situación no hace necesario el cierre de colegios, aunque no se descarta ningún escenario. Iremos viendo en función de la evolución y de la circunstancia. Dependerá de cómo evolucione una curva que de momento no ha puesto al límite la presión hospitalaria. Y ahora mismo tenemos una situación en Navarra muy soportable, luego nada parecido a lo que ocurrió afortunadamente en los meses de marzo y abril. Tampoco está en un horizonte cercano la posibilidad de un confinamiento generalizado, pero advierte Remírez de complicarse la situación si podría aplicarse en zonas geográficas concretas o entornos laborales. Solamente aquí en el segundo ensanche, 14 negocios han tenido ya que echar la persiana y 2 están en proceso de ello, en liquidación por cierre. La situación para el sector es crítica y piden que se apueste por el comercio local. Después de 7 años, Victoria liquida su negocio, una decisión difícil, pero no ha visto otra salida. Pensamos que el invierno iba a ser muchísimo más duro y que hay que invertir mucho para llenar toda la tienda, y entonces no lo hemos visto viable. Otros 2 comercios del ensanche de la ciudad están en liquidación por cierre. Hay 14 que han echado la persiana definitivamente. Estamos en un momento en el que un cierre no va a implicar una apertura inmediata. Y claro, la situación de los demás, de los que sí permanecen abiertos, pues también es bastante delicada, porque bueno, pues sobrevivir a 2 meses o más de cerrados,
más a este descenso de las ventas tras el verano. Hay miedo al contagio y a la recesión económica. En esta tienda la clientela ha descendido entre un 20 y un 30%. Es momento para reinventarse. Pero sí que es verdad que la gente que te busca y sigue contigo está siendo fiel y la verdad que se agradece muchísimo. Es un apoyo que es lo que te tira a echar para adelante todos los días, la verdad. Sales menos de casa y lo poco que sales pues es para que pasen los críos, pero a gastar poco, menos. Te apetece comprar menos, tienes más miedo de vestuarios y de todo, y según a qué edad, pues más. Piden que se apueste ahora más que nunca por lo local y que no consumamos a golpe de clic. Si no, los locales de las ciudades estarán cada vez más vacíos. El jueves el Ejecutivo navarro acordaba con el Ministerio de Hacienda un nuevo objetivo de déficit que pasa del 2,3 al 2,6%. Desde el Gobierno de Navarra aseguran que con estas previsiones no habrá recortes. Un día en el que conocíamos el auto de los incidentes que tuvieron lugar en la Casa Consistorial el pasado chupinazo de 2019. La juez ve indicios de delito contra José Abaurrea, concejal de H. Bildu, en aquel forcejeo por la Ikurriña. Y hablamos de saludos, vean. El nuevo objetivo del déficit permitirá a Navarra, dice la presidenta, cerrar el ejercicio sin recortes ni bloqueo de partidas. Lo que nos permite es seguir trabajando sin hacer ningún tipo de bloqueo, sin hacer ningún tipo de recorte, tal y como era y es la voluntad de este Gobierno. El Ejecutivo de Chivite destaca que la caída de ingresos en junio haya sido mucho menor de lo previsto. El buen comportamiento de la campaña de la renta, también de las retenciones del trabajo y en cierta medida también el mejor comportamiento de lo previsto en materia de IVA es lo que hace que hayamos revisado las previsiones. La oposición le ha echado en cara a la jefa del Ejecutivo haberse enterado hoy por un medio de comunicación. Navarra Suma le acusa de no dialogar y dice que no es un buen acuerdo. Que es que usted acaba de acordar el 2,6, que es lo mismo, el mismo porcentaje que la Comunidad Autónoma Vasca, y a mí me parece mal, me parece insuficiente y me parece un mal acuerdo. Nosotros queremos ir al intervalo, tener que Navarra tenga la capacidad de poder llegar, si es que hiciera falta, hasta ese intervalo de objetivo de déficit del 3,9, ya está. Y si no hace falta, nos quedaremos en el 2,6. María Chivite insiste en que la revisión de datos es continua y la relación con el Gobierno de Sánchez fluida, así que el acuerdo está abierto y podría volver a modificarse si es necesario. Faltaban unos minutos para el lanzamiento del chupinazo cuando en el interior de la Casa Consistorial sucedía esto. Una trifulca en la que, según el auto, el concejal de H. Bildu, José Abaurrea, agredió a los agentes municipales y a la edil de Navarra Suma, Carmen Alba, para impedir que retiraran la ikurriña que pretendía exhibir. La juez ve indicios de delito. El alcalde Enrique Maya anunciaba ayer que se pedirá la apertura de juicio oral. EH Bildu aseguraba hoy que recurrirá ese auto y también los que desestiman las denuncias presentadas por la concejal de su formación, Maider Beloki, y el propio partido contra Carmen Alba. Lo que hacen es descontextualizar totalmente esa realidad, como si el único participante en aquella trifulca hubiera sido José Abaurrea, como si los comportamientos de todos los actores y actrices de aquel lamentable y orquestado sainete no tuvieran relación entre sí. Maya exigía ayer la dimisión de Abaurrea. Y pedir la dimisión inmediata del concejal José Abaurrea. Es más, creo que ya debiera haber dimitido. A lo que hoy Joseba Sirón respondía a esto. Quien estuvo imputado por el cobro de dietas y se negó a dimitir, pese a reconocer su falta y devolverlas luego, se crea ahora con la altura moral de poder reclamar la dimisión de nadie. La formación abertzale ha afeado a Navarra Suma su intención de destinar recursos a este supuesto cuando dice los esfuerzos del ayuntamiento deberían estar enfocados a la gestión de la pandemia. Lejos quedan esas imágenes en las que veíamos a políticos evitar saludarse o se hacían un lío con el saludo por el coronavirus. Bueno, lejos tampoco tanto, porque 5 meses después seguimos sin tener claro cómo saludarnos. Ya, sí, ni ese uso, no sé. Hola. Sí. ¿Así? Oh, ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Sí, con el codo. Bisu, sin plus. Me saludaba con el codo. El más popular, el saludo con el codo, pero la Organización Mundial de la Salud ya nos ha dado un tirón de orejas y ha dicho que eso no está bien.
porque no permite mantener la distancia de seguridad. Sé que saludamos mal, porque saludamos un poco con el codo, pero debe ser que ha cambiado la historia y tenemos que hacer algo así como con los japoneses, ¿verdad? Antes hacíamos con el codo, pero ahora ya no, pues ya está. Ahora han dicho que hay que hacer así, pero no sé. Así saludaba la presidenta del gobierno, María Chivite, en la visita de los Reyes a Navarra, con el codo. Y así saludaba la reina hace tan solo unos días en la apertura del curso escolar. Al codo y a tocarse con los pies les ha salido varias opciones diferentes, como la de decir gracias en el lenguaje de signos. A mí el del pecho, al corazón. Pues les digo hola y ya está. Con decirte hola y adiós, ya está. Yo saludo con un hola y punto. Aunque tal, lo de toda la vida. Porque quizás para saludarse no haga falta crear nada nuevo. Hola. El viernes se hacía balance de las 2 primeras semanas de curso académico. El consejero de Educación asegura que los protocolos se están cumpliendo de forma estricta y con éxito. Eso sí, reconoce ciertos errores. Un día en el que conocíamos la resaca de consecuencias del jueves por la noche. Varios grupos de irresponsables siguen sin tener clara la normativa para frenar la expansión del coronavirus. El confinamiento de aulas en varios centros escolares de Navarra no ha pillado por sorpresa al consejero de Educación. Eran previstas teniendo en cuenta los datos generales que se estaban trasladando de infectados y teniendo en cuenta que del ámbito familiar y social. Jimeno analiza de forma positiva el arranque de este curso singular marcado por el impacto del coronavirus. Nosotros tenemos la impresión de que el protocolo se está cumpliendo de forma muy estricta por parte de los profesionales de la educación y se está llevando a cabo con éxito. Ha reconocido el error humano en la gestión a la hora de confinar a grupos de alumnos de diferentes centros de la comunidad. Por ejemplo, en el Sagrado Corazón de Pamplona se aisló a una clase cuando no había ningún caso positivo y en Cintruénigo pusieron en cuarentena a un grupo de 3 años en lugar de otro de 5. Jimeno lo achaca el carácter de urgencia. Lamentar el error en la gestión de los datos, quiero reconocer el mismo como consejero de Educación, trasladar disculpas a las familias. Un error en un escenario de máximos, un error en un escenario de celeridad, de transparencia. Los primeros grupos confinados hoy se someterán a una segunda prueba PCR. Hoy ya comenzarán a administrarse PCRs después de los 10 primeros días y habrá grupos que están en el momento actual confinados que volverán al aula la próxima semana ya aproximadamente. Quienes ya vuelven a las clases presenciales son 2 grupos del Colegio de Griseras de Tudela. Estaban confinados, van a volver porque se ha hecho una reevaluación por parte del equipo de rastreadores y rastreadoras. Ante esta situación de incertidumbre, el Departamento de Educación ha puesto en marcha un acompañamiento para solventar las emociones negativas en tiempos de pandemia. Son las imágenes que volvía a dejar la noche del jueves, esta vez con la última orden foral aprobada el pasado viernes en vigor y con el régimen sancionador recién estrenado. Es la calle Estafeta y con la norma sobre la mesa en hostelería y restauración en el interior de los establecimientos y en las terrazas al aire libre de cualquier tipo de establecimiento, las mesas no podrán ser de más de 6 personas. Se olvidan de la distancia, algunos también de la mascarilla y superan el límite de personas permitidas. ¿Y qué pasa si están en la calle, en grupo y sin mesa de por medio? Según la orden foral, en los espacios abiertos de uso público de Navarra, los grupos de personas no serán superiores a 6, salvo en el caso de personas convivientes, debiendo de todas formas respetar las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19, guardando siempre la distancia de seguridad. Aquí contamos incluso hasta 8 personas en una misma mesa. Todas ellas son consideradas sanciones leves y acarrean multas de entre 100 y 3.000 euros. A medianoche la calle fue desalojada por agentes de diferentes cuerpos policiales. Esa madrugada en total se contabilizaron más de 70 denuncias y 5 jóvenes detenidos, 2 por peleas, una de ellas incluso con lanzamiento de mesas y sillas, 3 por desobediencias y resistencias. Esa sensación a veces de que parte de la población no respeta la normativa y que juega un poquito al ratón y al gato, ¿no? Aumentarán los patrullajes los días con previsión de multitudes y hacen una vez más un llamamiento a la responsabilidad. Y vamos conociendo más medidas que van tomando los ayuntamientos. Tudela, por ejemplo, cierra los parques infantiles como medida adicional y apoyo al sistema educativo de la ciudad. Desde el consistorio dicen que toman esta decisión para evitar que estos lugares de juego se reúnan y mezclen niños y niñas. Una forma de reforzar, dicen, las aulas burbuja en las que están los pequeños en los colegios durante el día.
Los socios de Osasuna ya están renovando su abono vía telefónica o web. El plazo finaliza el 30 de septiembre después de que se presentara la campaña con un emotivo vídeo. Con él, la entidad rojilla quiso homenajear a sus socios más antiguos. Se ve al presidente Sabalza acudiendo a sus casas para hacerles entrega de la camiseta del centenario. En cuanto a la campaña, los socios tendrán que hacer un primer pago de 80 euros. Cuando se pueda acudir con aforo limitado, las entradas contarán 15 euros. Si se permite todo el aforo, se pagará una segunda parte del abono proporcional a los partidos que resten. Y luz verde para el inicio de la competición en fútbol sala, que no contará con la participación de las Piljumpers. Sorprendente noticia que dejaba la tarde del miércoles. El Rivera Navarra renuncia a su plaza en la Liga Nacional de Fútbol Sala. El club ribero se da de baja de la máxima competición después de 11 temporadas. El deportista navarro Pello Ormazábal lo ha vuelto a hacer, ahora por las víctimas del COVID-19. Este reto es un viaje un poco distinto a los demás, es más espiritual y tiene en parte su reto de fe. Una brazada solidaria de más de 20 kilómetros desde la playa San Amaro hasta la playa de la Magdalena. Más de 6 horas de travesía en memoria de las personas que no han ganado la batalla a la pandemia. Esto va un poquito por las víctimas del COVID. Un reto que se materializó tras meses rondando por su cabeza y al que se sumaron 5 deportistas del Triatlón Santiago. El entrenamiento ha sido durísimo, he hecho mucho entrenamiento de palas, mucho entrenamiento cansado, terminar el entreno y seguir pues, con un lado cansado más suave, porque era lo que me iba a enfrentar. Una iniciativa a la que se suma la del 2014, cuando cruzó el canal de Menorca para recaudar fondos en la investigación de la leucemia. Porque era un reto que tenía mucho riesgo, quieras que no, porque nunca se habían visto, en este caso las orcas estaban cerca, estaban en Cabo Prior, que nunca se habían visto cerca de La Coruña. Para mí el reto de mi vida ha sido durísimo, tuve momentos muy duros, sobre todo porque hasta llegar a la Marola la ola, el oleaje era enorme, había viento y... Un reto a mar abierto para no olvidar a aquellos que marcharon en silencio. Y nos despedimos con la danza que trajo Brodas Bros a Navarra. Ya saben, tienen toda la información actualizada en nuestra página web navarratelevisión.es. Nosotros volvemos en 7 días, les esperamos. Agur. Para dormir una siesta así de tranquilo,
hay que estar muy tranquilo. Para darte la tranquilidad que necesitas siempre, tus seguros en Laboral Cucha.